¿Cómo están? En esta nueva sesión nos toca ver lo que son los trastornos de estrés postraumático y el trastorno de estrés agudo. ¿Sí? Estos dos trastornos tienen todas las características de los trastornos de ansiedad. Vamos a estar viendo, dentro de lo que sería nuestra segunda unidad, lo que son la definición de cada uno de estos trastornos, las características clínicas, la evaluación, el diagnóstico diferencial, la epidemiología y los modelos etiológicos explicativos. Como una breve introducción, mencionaremos que este es un tipo de trastorno de ansiedad en el cual, aparte de que se van a tener sintomatología fisiológica, cognitiva, conductual, emocional y social, vamos a tener una característica especial y primordial de estos trastornos. Van a ser sucesos que van a estar de forma estresante después de un evento traumático, después de lo que sería una reacción traumática debido a lo que se pudo haber sentido después de una situación complicada, ¿sí? En este caso va a ser dependiendo de la vulnerabilidad, que ya habíamos hablado en la primera sesión, de la vulnerabilidad del sujeto. Está establecida dentro de lo que sería la personalidad del sujeto. Dice, va a estar dentro de esta vulnerabilidad, va a ser parte del miedo que guarda, o el nivel de miedo que guarda la persona debido a su nivel de vida, ya sea para terceras personas, para sí mismo. ¿Sí? También nos habla de que este mismo trastorno se puede tener o se puede vivir después de un modelo de remordimientos o sentimientos de culpa que se vive después de un evento estresante, después de esta situación, para una tercera persona. ¿Cómo podremos manejar esta parte? Cuando alguien vive un elemento estresante, puede aislarse totalmente como un reflejo o como una conducta natural debido a la vulnerabilidad que está viviendo. Sería esconderse, sería retraerse, cualquiera de estos tipos, y a la hora de regresar a lo que es la realidad empezaría a tener lo que sería el sentimiento de remordimiento, de culpa, debido a que no pudo haber hecho o no hizo nada para que este evento no sucediera. ¿Sí? Entonces eso le trae una complicación de vida, una complicación de generar la ansiedad de este tipo. Por ejemplo, podría ser después de la muerte de un familiar, que dices, ¿sabes qué? Murió de una asfixia, murió de un paro cardíaco y no puede hacer nada, o sea, lo dejé morir, y lo puede manejar después de un accidente completamente grave y no pude hacer nada, o sea, no pude sacar a mi familiar o no pude hacer alguna situación de ayuda. Y por eso se viene lo que sería el remordimiento o el sentimiento de culpa. Entonces, esto nos va a hacer que se desencadene todo lo que serían las reacciones del estrés postraumático y que se viva de alguna manera con una característica de traumatizante. Entonces, dice, después del poder traumatizante de un determinado acontecimiento, en última instancia, no depende tanto del tipo de evento como del grado del horror, indefensión, impotencia y amenaza a la integridad física, emocional y moral que dicho evento genera a los seres humanos que lo sufren. De hecho, era lo que les estaba comentando, o sea, la persona va a vivir este evento, va a vivir esta situación debido a su grado de vulnerabilidad y afrontación que tiene, pero sin embargo a veces va a tener como sintomatología la impotencia de no haber podido hacer más o algo por esta persona o por sí mismo, ¿sí? Cuando ya analiza el evento traumante, vienen a la mente 20,000 cosas que se pueden haber hecho, ¿sí? Por lo tanto lo vamos a estar checando. Aquí, por ejemplo, este trastorno, evento sucede después de haber vivenciado alguno de los siguientes eventos, que ahorita se los voy a mencionar, pero de todas maneras no son los únicos, ¿sí? Inundaciones, terremotos, huracanes o erupciones volcánicas que podría generarse. También
tenemos lo que dice, también puede ser después de accidentes automovilísticos, explosiones, incendios, eh, problemas o situaciones, accidentes de transporte, atentados terroristas, bombardeos, violaciones, torturas, agresiones físicas. Toda esta situación va a vivirse de mil maneras debido a que la persona está expuesta a este tipo de vivencia, ¿sí? Lo va a estar manejando ampliamente. Entonces, por eso tenemos que generar lo que es el estrés postraumático, ¿sí? Vamos a entrar con lo que es el estrés postraumático y que se menciona que es una respuesta que tiene una persona ante una situación estresante y extremadamente traumática, dentro de lo que sería un peligro, una situación que genera peligro real en la vida o amenazante en su integridad. Nada más, estas personas o las personas que viven lo que es el estrés postraumático son frecuentemente, van a tener reacciones como problemas para dormir, como son las pesadillas, experiencias trágicas, a revivencia del evento, alguna cuestión de sintomatologías fisiológicas, dolores de estómago, dolores de cabeza, temblorina, o sea, todas las sintomatologías que vimos y que tienen ustedes en la primera presentación, ahí están, cómo se puede vivir, porque son los síntomas, ¿sí? Son los síntomas que vamos a tener dentro de esta cuestión. Ahorita vamos a retomar algunos en cómo se está manejando. Sin embargo, bueno, vamos a tomar los criterios que nos maneja nuestra profesión para poder definir el estrés postraumático. Tenemos lo que es el estrés postraumático desde el DSM-5, que nos dice que es un trastorno en el cual la exposición a la muerte, lesiones graves o violencia sexual, ya sea real o amenazante, en una o más de las formas accidentes. Estas experiencias pueden ser manejadas directamente el suceso traumático, presencia directa del suceso, o sea, la pueden vivir directamente la persona, puede estar presente cuando ocurre a otros, y un conocimiento de que sucedió un suceso traumático a un familiar, a un amigo, a una situación específica, ¿sí? Dice, en los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o un amigo, el suceso que ha haber sido violento o accidental. Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de lo que sería la clasificación de estos trastornos, como ya les había dicho, desastres naturales, un rayo, un quemazón, un fuego, un huracán, un terremoto, una erupción volcánica, o sea, todo lo que la naturaleza, un deslave que también ahorita últimamente por fechas ¿cómo se llama? Fechas de periodos de lluvia han sucedido, ¿sí? En nuestro estado, no sé si conocieron ahorita desgraciadamente los eventos donde fallecen familias completas, ¿no? Como sucedió en Tenancingo, en esta parte de que se cayó todo, que hubo un cerro encima de una casa, ¿no? Se llevó toda una familia. Es importante que chequemos. Otra cuestión pues es el terrorismo, el saber que gente muere o gente está vulnerada, ya sea por las armas y toda esta parte que se va dando. Y bueno, uno que se vive frecuentemente en casi en la mayoría de los países, y de los niveles más fuertes y más comunes es la violencia y el maltrato físico, ¿sí? Ya sea para las personas, para los hijos, para todo. Y bueno, familias que viven totalmente con un nivel de violencia alto. Desgraciadamente en esta época de la pandemia se elevó muchísimo este trastorno debido a que la poca oportunidad de salida de las familias o sobre todo de los padres, madre y padre, hacía que pues, los niños o las mujeres vivieran lo que era la violencia, ¿sí? Entonces esta parte sí es complicada y bueno, se tiene que estar checando muchísimo lo que sería el modelo de apoyo o ayuda a estas poblaciones. Bueno, como ya manejamos que es a partir de lo que sería
esta expresión del trastorno postraumático, pues vamos a ver los criterios. Ustedes saben que tenemos dos criterios importantes para poderlo clasificar, para poderlo manejar. Vamos a empezar con el criterio de la CIE-10, que está clasificado en lo que es, está manejado dentro de lo que sería el factor F43.10, ¿sí? La CIE-10. Entonces aquí tiene esta características. Va a manejarse 5 criterios ampliamente, y estos criterios son los siguientes. El primero dice: el paciente tiene que haber estado expuesto a un acontecimiento o situación estresante de corta o larga duración, de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica, que probablemente causaría malestar profundo en casi toda la persona. Eso tenemos que checarlo y se hace a través de lo que sería la evaluación, que lo vamos a estar manejando. El segundo criterio, ¿ven? Dice: debe haber recuerdos persistentes de revivir el acontecimiento o situaciones estresantes en forma de revivencias, flashback, recuerdos vividos o sueños recurrentes en una sensación de malestar al exponerse a circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento. ¿Sí? Que me viene el recuerdo de cómo moría la persona, de cómo lo asaltaban, de cómo esto. ¿Sí? Vamos manejando esta parte. El tercer criterio, número C, la letra C, es: el paciente debe mostrar una habitación real o preferente en circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento o situaciones estresantes que no presentaban antes de la exposición del mismo. Esto sería, digamos, que como ya se le pregunta, se supone que esto tiene que ser reciente, ¿sí? El cuarto criterio, o D, presencia de alguno de los siguientes síntomas: incapacidad para recordar parcial o completamente algunos de los aspectos importantes del periodo de exposición al acontecimiento estresante. El segundo, síntomas persistentes de hipersensibilidad psicológica y activación ausente ante la exposición, que se mantiene por 2 o cualquiera de los siguientes criterios: dificultad para conciliar el sueño o mantener el sueño, irritabilidad de arrebato de ira, dificultad para concentrarse. El segundo criterio sería hipervigilancia, reacciones sobresalto exagerado y que se va manejando. ¿Sí? Y bueno, el último criterio que tenemos se debe de cumplirse en los criterios B, E y D, dentro de los 6 meses de acontecimiento estresante con el fin o del fin de un periodo estresante. Entonces, vean, de hecho, quiero que chequen muy bien este periodo dentro de los 6 meses, porque va a haber una diferencia con lo que es el siguiente trastorno que vamos a estar viendo, y que va a tener características muy similares, pero va a ser dependiendo del tiempo, ¿sí? Así es que, por favorcito, chequenlo muy bien. Ahora, bueno, esos fueron los criterios que maneja la CIE-10. Ahora nos vemos con lo que serían los criterios del DSM-5. Estos criterios van a tener lo que serían 8 criterios. Estos 8 criterios pues van a tener, es una lista un poquito más grande, es una situación que el primer criterio nos va a decir que es la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenazante, que es muy similar, pero aquí nos da todos los que serían las características de estos criterios, ¿sí? Exposición directa, presencia directa del suceso, conocimiento del suceso, dentro de lo que sería esta exposición repetida a detalles del suceso que se va manejando. Después tenemos lo que sería el criterio B, presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados a lo que sería el suceso. Esto recuerden que, bueno, es muy importante que nosotros tenemos que este trastorno de estrés postraumático va a tener una evaluación desde lo que son los 6 años, ¿sí? Desde lo que son niños mayores de 6 años, y bueno, es importante que nosotros estemos checando. Por ejemplo, dentro de lo que es este criterio, dice: recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso, va a estar 2, sueños angustiosos recurrentes en el contenido que se va manejando, ¿sí? Dentro de lo que sería esta parte, tenemos lo que serían el 3, reacciones disociativas, que serían escenas retrospectivas dentro de lo que sería el evento también. Y 4, malestar psicológico intenso o prolongado dentro de lo que sería esta parte. El quinto elemento de este segundo criterio serían las reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan el suceso traumante. Entonces, hay que checar muy bien, hay que evaluar muy bien.
Después tenemos lo que sería el criterio 3 o C. Evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumante que comienzan tras el suceso traumático, como se pone de manifiesto en una de las siguientes características. Evitación o esfuerzo para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca de lo que sería el suceso traumante. 2. Evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos dentro de lo que sería este tipo de eventos, ¿sí? Aquí tenemos lo que serían el tercer criterio o el C. Nos vemos con el cuarto o D, y dice alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso traumático que se van a dar con las siguientes características. Incapacidad de recordar el aspecto importante del suceso traumático debido típicamente a la amnesia disociativa, ¿sí? Que se va dando. Otros serían creencias, expectativas negativas persistentes y exageradas sobre el mismo que se puede manejar. Un tercer punto sería percepción distorsionada. El cuarto punto, estados de ánimo negativos o persistentes, que aquí vendría acompañado de una pequeña depresión o un modelo de comorbilidad. El quinto sería disminución importante de interés a participación en actividades sociales significativas. 6. Sentimiento de desapego o extrañeza de los demás. Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas que se va a manejar. Y este sería el cuarto criterio. Nos vamos con el quinto, que sería la E. Alteraciones importantes en la alerta y reactividad asociada al suceso traumático que comienza o empeora después del suceso. Estas alteraciones van a ser, por ejemplo, cambios de estado de ánimo, como son comportamiento irritable, arrebatos de furia, que va a tener comportamientos imprudentes o autodestructivos, hipervigilancia, respuesta de sobresalto exagerada o ser exagerado, problemas de concentración y alteraciones del sueño. De hecho, siempre vamos a ir con lo que son los factores fisiológicos y emocionales para checar que esto haya manejado alguna alteración. Luego tenemos el criterio 6, que es el F. La duración de la alteración B, C, D y E es superior al mes. Vean, aquí ya estamos tomando un mes más dentro de lo que serían estos criterios. Aquí quiero que muy bien que vayan checando porque de acuerdo al tiempo son los cambios dentro de lo que serían los tipos de ansiedad, ¿sí? Ya les dije desde la primera sesión que nosotros tenemos casi toda la sintomatología en la misma forma de evaluar y bueno, después les mandaré un libro de cómo manejar todas las ansiedades o la ansiedad en general, pero sin embargo es importante que nosotros lo chequemos desde lo que son los aspectos de DSM y que nos estén generando la oportunidad de verificar cuánto tiempo se está especificando esto. El factor séptimo, que es G, dice la alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral o otras áreas importantes del funcionamiento. Aquí es donde también volvemos a lo que serían los principios de la psicopatología y pues está causando lo que es un deterioro y un malestar significativo dentro de ello, ¿sí? Y luego nos vamos con el octavo o H, que sería la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia médica o alguna afección médica. Aquí nuevamente les digo que tenemos que ser bien analíticos en nuestra entrevista debido a que tenemos que preguntar si no está tomando alguna sustancia, si no tiene alguna enfermedad, si no le han dado un diagnóstico X que se pueda estar estableciendo dentro de lo que sería la alteración de estos factores, ¿vale? Entonces, ahí tenemos lo que serían los criterios. Ahora, con que el trastorno de estrés postraumático va a tener primero un diagnóstico diferencial, o sea, una sintomatología muy parecida con otros trastornos. Entre estos trastornos vamos a tener aquí lo que serían los trastornos de adaptación, los trastornos de afecciones postraumáticas, o trastorno de estrés agudo, que les decía que se va a parecer mucho al que vamos a ver continuamente. Ahorita el trastorno de ansiedad, o sea, el generalizado, el trastorno obsesivo compulsivo también, que vamos a ver próximamente, algunos de los trastornos de depresión mayor, trastorno de personalidad. En este caso sería el TOC y bueno, vamos a tener aquí algunos trastornos disociativos que tendremos que checar
trastornos de conversión, que son importantes dentro de lo que serían estos factores neurológicos, trastornos psicóticos y, por último, los trastornos relacionados con los traumas y factores de estrés. Es importante que nosotros lo chequemos porque ahorita, por ejemplo, que ya hay una clasificación de trastornos de traumas, podría entrar dentro de ellos, ¿sí? ¿Qué lo va a definir? ¿Qué va a generar que realmente estemos hablando de un estrés postraumático? La evaluación. Sí, la evaluación va a ser importante, ahí tendremos esta acción. Y bueno, este mismo trastorno podemos vivirlo en comorbilidad. Ustedes recordarán que la comorbilidad son vivir dos trastornos a la vez, 2 o 3 trastornos a la vez, ¿sí? Entonces, en esta parte, lo que es la misma persona que está viviendo el trastorno de estrés postraumático puede estar viviendo depresión, puede estar viviendo trastorno bipolar, puede estar viviendo un trastorno de ansiedad generalizada, puede estar viviendo lo que sería un trastorno por consumo de sustancias, debido a que para quitarse la sintomatología necesita tomar sustancias y demás, y los trastornos de conducta, ¿sí? En este sería parte de uno más serían los trastornos de activista desafiante y los trastornos de ansiedad por separación. Es importante que nosotros a la hora de hacer bien nuestra entrevista verifiquemos si esta sintomatología está comórbida o acompañada de trastorno de estrés postraumático o estaríamos manejando lo contrario, que sería vivir uno de estos trastornos de forma y con un diagnóstico diferencial del trastorno estrés postraumático. Y bueno, como ya lo habíamos visto en alguno de las, cuando hablamos de las ansiedades generales, los factores etiológicos o de riesgo que nosotros podemos tener completamente dentro de lo que serían para vivencia de un trastorno de estrés postraumático, pues va a ser de acuerdo a la vulnerabilidad, a los factores de estrés y demás que tiene la persona. Por lo tanto, tenemos que estar checando muchísimo estos factores totalmente como son los factores biográficos. Nuevamente, estos trastornos, todos los de ansiedad, tienen una etiología de ser heredables. ¿Sí? Entonces, historia de victimización en la infancia, primero que nada, son herencia. Si algún familiar tuvo alguna problemática de este tipo y demás. Nuevamente, historia de victimización de la infancia. Niños golpeados, niños violados, maltratados, vulnerabilizados, lo que ustedes quieran. Aquí nos menciona abuso sexual, maltrato, etc. Todo lo que puede ser perdidos, ¿no? Alguien que haya vivido, por ejemplo, la actividad de secuestro, alguien que haya vivido lo que sería la ruptura, cambio de familia, adopción, cualquier cosa de este tipo puede estar dentro de lo que serían nuestros factores biográficos o etiológicos dentro de lo que sería la historia. Otro, antecedentes de otros sucesos traumáticos en el pasado. Es muy importante preguntarle cómo ha vivido pues las muertes, los cambios de casa, o sea, todo este tipo de cosas que es importante para poder manejar esta estructuración. Y bueno, ahí tenemos lo que son algunos factores biográficos. Factores psicobiológicos, que sería elevado grado de neurotismo, que aquí, ya en las personas mayores de 12 años podemos checar que la persona tenga un tipo de personalidad generada hacia el estrés, ¿sí? ¿Cómo lo podemos vivir este neurotismo o evaluarlo? A través de las pruebas, y eso se lo vamos a mencionar, el MMPI o el 16PF, ¿sí? Que vamos a tener, que van a ustedes a manejar en algún momento cuando le estén dando test. Y ahí está. Después tenemos lo que sería los modelos psicobiológicos, que sería baja resistencia al estrés. Esto fue uno de los primeros elementos que les mencioné del estrés de la ansiedad, que sería el bajo nivel de estrés, ¿sí? Recordarán ustedes el factor número 1, que serían los factores personales. Una persona que tiene una personalidad baja, mínima, o que no aguanta el nivel de estrés, pues va a estar viviendo este tipo de problemáticas, ¿sí? Por ejemplo, no sé cuánta gente se estresó el día de ayer por estar esperando lo que sería la parte de temblor, la parte de revivencia de por ejemplo, la alarma sísmica,
todo esto, cuánta gente, ¿sí? Sobre todo tenemos que vivir o checarlo con la gente que vive en los lugares donde más ha dado este golpe, como son la Ciudad de México, ¿no? Entonces hay que checarlo. Psicobiológicos, escasos recursos de afrontamiento, que vuelve a estar dentro de lo que sería las características personales, mala adaptación a los cambios, inestabilidad emocional previa, nuevamente, ¿sí? Los psicopatológicos son trastornos psiquiátricos anteriores, una persona que vive estados de ánimo conflictivos, o depresión, ansiedad, o trastornos bipolares, o trastornos postraumáticos también podría manejarse, ¿sí? Y sociofamiliares, falta de apoyo familiar, falta de apoyo social. Entonces ahí vamos teniendo lo que sería algunos de los aspectos vulnerables y modelos etiológicos que se van dando en el estrés postraumático, ¿sí? Bueno, ese sería parte de los elementos que nosotros podemos conocer de estos trastornos. Quiero que, que ustedes lo chequen dentro de lo que serían las lecturas que se les van a dejar, pero que sin embargo están dentro de la primera parte, y que les dije que era la primera exposición fue muy larga, debido a que vimos todos los elementos de la ansiedad, ¿sí? Sintomatología, modelos de evaluación, cómo se puede curar. Aquí nada más lo estamos manejando un poquito en repetición, que se los comentaba, ¿sí? De una forma rápida. El siguiente trastorno que nos toca ver en este apartado sería el trastorno de estrés agudo. Nuevamente es una vulnerabilidad al estrés, es una vulnerabilidad a lo que serían estos factores de vivir un evento específico, ¿sí? Y no dice que un trastorno de estrés agudo, dice, es un trastorno que se produce al individuo sin aparentemente ningún otro trastorno mental en respuesta a un estrés físico o fisiológico. Los síntomas tienen un cuadro típicamente mixto, desde un estado inicial de embotamiento hasta un estado de alejamiento e hiperactividad. Suelen aparecer a pocos minutos del acontecimiento o estímulo estresante y desaparecer en 2 o 3 días. Aquí quiero que chequen ustedes esta parte. Va a tener síntomas muy similares al anterior, que es el estrés postraumático, pero aquí dura, allá les decía que era se hace una evaluación del primer mes hasta los 6 meses y se tiene que estar checando. Sin embargo, aquí lo manejamos de 2 días a 4 semanas, ¿sale? Entonces es importante que echemos, y sobre todo que ustedes lo tomen, porque va a ser una de las grandes preguntas de diferenciación que se les va a hacer en examen. Dice, estas alteraciones duran un mínimo de 2 días y un máximo de 4 semanas y aparecen en el primer mes que sigue el acontecimiento traumático. El trastorno de estrés agudo nos dice que es un trastorno de estrés que tiene lugar dentro de las 4 semanas posteriores al acontecimiento traumático y dura un mínimo de 2 días y un máximo de 4 semanas. Cuando pasa a ser de más de 4 semanas ya no se le llama estrés agudo, se le llama estrés postraumático, ¿sí? Como en el anterior, pues tenemos los 2 criterios de nuestros libros, específicamente el DSM-5 con una clasificación de 308.3 y el CIE-10 en una clasificación de 43.0. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los criterios? Aquí rápidamente, el DSM-5 nos habla de exposición a la muerte, lesiones graves, violencia sexual, ya sea real o amenazante, experiencia directa del suceso traumático, presencia directa del suceso, conocimiento de que el suceso se vivió, conocimiento de que el suceso es traumático, lo ocurrido en un familiar o un amigo íntimo, exposiciones repetidas extremadas en detalle que le sean repulsivos en el suceso traumático, que eso sería parte de lo que sería el DSM-5. Si ustedes quieren checarlo ampliamente, porque en sí el DSM-5 lo trae completamente, y para lo que sería la evaluación de sus tareas, recuerden que la semana pasada les dejé lo que es el DSM-5 como bibliografía, y esta vez les voy a dejar 2 libros específicamente. Esperemos que los puedan cargar, y si no, se los voy dejando así. Tenemos las características del CIE-10, lo que es el abandono de la interacción social esperada, que sería las personas se aíslan, se recluyen ya sea a su casa, habitaciones, se aíslan totalmente de la familia, de los amigos y demás. El B, estrechamiento de la atención, simplemente requiere o busca un poquito más de atención, que se va manejando. Otro punto sería para aparente desorientación. A veces aparece la persona como perdida, ¿cómo podría decir?
pérdida mentalmente, ¿no? Otra de las reacciones que pueden tener, que son emocionales, ira o agresión verbal, una más, desesperanza o desesperación, hiperactividad inapropiada o sin propósito, y duelo incontrolable o excesivo. Entonces hay que checar cómo están. Estos criterios fueron rápidos, pero que sin embargo tienen todo lo que sería la relación con el anterior, ¿saben? También este mismo trastorno de estrés agudo tiene trastornos de diagnóstico diferencial. En estos trastornos pues vamos a tener que checar las características y la evaluación adecuada para que no sea un trastorno de adaptación, que es importante, por favor, un trastorno de pánico, que también podemos manejarlo dentro de ello, un trastorno disociativo, un traumas y factores de estrés específicos, trastornos de estrés postraumático, trastornos compulsivos, que se van dando, trastornos psicóticos, lesiones cerebrales y demás. Aquí es importante que chequemos las lesiones cerebrales, porque una persona que ha llevado golpes o que ha tenido un evento cerebral vascular puede tener cambios emocionales muy fuertes y aparentar lo que sería un estrés agudo. ¿Sí? Las teorías o las formas de cómo podemos tratar estos eventos, que serían los modelos explicativos, pues vamos a tener, primero que nada, les pongo el primero, el más común que se está trabajando, que sería el cognitivo conductual. Dice, a medida que se ha ido incrementando la investigación de las exposiciones traumáticas y sus afecciones sobre el funcionamiento de los seres humanos, ha ido proliferando esta forma de acción. Ahorita esta forma de tratamiento se las voy a ir explicando, pero primero que nada vamos a tener que generar lo que sería la evaluación para estos dos tipos de trastorno. Les voy a hablar de lo que serían algunas evaluaciones y algunas formas de cómo tratarlo. Sin embargo, quiero que quede bien claro que no son las únicas y que definitivamente cada temporalidad van cambiando o van mejorando, ¿sí? Entonces ahorita les sugiero que puedan consultar por ahí lo que sería Manual Moderno, si ustedes recuerdan, o en algún momento les han dicho que Manual Moderno, que es una librería en la Ciudad de México, la que vende los productos o instrumentos psicológicos para evaluaciones adecuadas dentro de lo que serían los trastornos. Esta sería una. Y el otro es la librería Vesalius, también en la Ciudad de México, y que ambos tienen en sus páginas tienen lo que serían sus catálogos y que los pueden consultar, ¿sí? Por si en algún momento ustedes se dedican a lo que sería el modelo de clínica, sepan que cada año hay mejores instrumentos, que a lo mejor ahorita nuestro libro nos recomienda unos, pero que a lo mejor ya hay muchos más o ya estos están descontinuados, ¿sí? Hay que checarlo. Y bueno, para ello vamos a tener la siguiente información. Dice, la evaluación de las personas que han sufrido un suceso traumático deben dirigirse a identificarse los aspectos objetivos del suceso traumático, tipo de suceso, gravedad peritraumática, presencia y no revictimización, a evaluar la intensidad y gravedad de la psicopatología en las diferentes manifestaciones clínicas de estos dos trastornos. Que se va manejando, sintomatología depresiva, riesgo de suicidio, síntomas disociativos, consumo abusivo de sustancias y demás, así como valorar los cambios terapéuticos. Entonces, además es conveniente que la evaluación de los niños y adolescentes que han sufrido un evento traumático, sobre todo maltrato, abuso sexual, infantil, sea multifuente. O sea, ¿qué quiere decir? Como les acabo de mencionar, muchos instrumentos, ¿sí? En esta parte, y también multimétodo, utilizando diferentes técnicas de recursos tales como la observación, la entrevista, las diferentes pruebas estandarizadas y demás. Este tipo de evaluaciones, bueno, pues, como ya se les dice, multifuente y multimétodo. Estas tenemos que checarlas muy ampliamente para lo que sería nuestro trabajo dentro de lo que sería nuestro examen. Dice, a su vez, la evaluación más allá de los estrictamente clínicos debe tratar la probabilidad de revictimización, las habilidades de afrontamiento y las estrategias de regularización emocional y cognitiva que utilizan las personas ante situaciones positivas y negativas. Exploran su estudio de atribuciones, así como analizar la cantidad y disponibilidad de las redes de apoyo familiar y social de las instituciones. Recuerden que estos dos tipos de trastorno han generado, y de hecho todo lo que es la ansiedad ha generado
áreas para consulta de víctimas y pues hasta el mismo gobierno del estado genera lugares específicos para que puedan tratar a las personas, ¿sí? Por eso es importante que nosotros chequemos. Nuestro libro nos menciona tres instrumentos, ¿sí? Dentro de lo que sería identificación de sucesos traumáticos, que sería uno de los instrumentos sería el TESIC, que sería un inventario de lo que sería evaluación del evento traumático, y que va para niños de 0 a 6 años, ¿sí? Y que también la versión para padres y el niño de 6 a 18 años, que se va manejando. Hay diferentes versiones y se tiene que checar también junto con una entrevista. Otro instrumento es la evaluación del impacto psicológico del suceso, que también está el PETS, que estaría para niños de 2 a 10 años y también para lo que serían niños o personas de 8 a 18 años, que se tienen que manejar con la sintomatología. Y como les decía, no son los únicos, ¿sí? No son los únicos que se van dando. También aquí, aunque no se los he puesto, está las escalas de el MMPI, están los 6 factores que se van manejando y muchas otras escalas que podrían generarse, pero que no vienen en el libro, ¿sí? Entonces ya tenemos. ¿Cómo se puede dar un tratamiento en este tipo de ¿cómo se llama? De trastornos? Bueno, vamos a mencionar nosotros lo que serían 8 pasos, 8 elementos importantes que podemos llevar. Dice, en los primeros días, tras sufrir el trauma, educar a la víctima sobre la respuesta normal del estrés y animarlas a hablar sobre su experiencia a familias y amigos. Recuerden que un factor importante es el hablar sobre lo que ha sucedido para que se vaya primero sacando las emociones, verificando cuál sería la manera de respuesta, que la misma familia, amigos y profesionistas a cargo le hagan sentir más confortable, que ahí entraría el segundo paso, ¿sí? El segundo elemento, que sería durante las 2 siguientes semanas proporcionarle a la víctima unas 2 sesiones de counsel o consultoría o consejería, como nosotros quisiéramos marcar, para ayudarlas a hacer frente a su estrés y a crear una sensación de seguridad, evaluar las necesidades de intervención especializada. Va a depender también de cómo y qué tipo de terapia se quiera manejar, ¿sí? Es importante que nosotros chequemos. Dice, hace en la clase pasada les dejé una tarea, bueno, les dejé un documento dentro de lo que fue la información, en el cual venían las diferentes terapias, ¿sí? Tanto psicológicas, farmacológicas, herbolarias y demás. Entonces es importante que nosotros aquí chequemos esta parte, porque de eso también se va a tratar nuestra tarea, ¿sale? Y si se consideran de 4 noches, bueno, el tercer punto, se considera que 4 noches con sueño alterado es un umbral para eso, recomendar un hipnótico o no benzodiazepínico. Es importante que nosotros sepamos, y se lo dije también la clase pasada, que no podemos estar utilizando lo que serían medicamentos porque a nosotros no nos compete manejarlo, pero si nosotros vemos que nuestro paciente tiene estas problemáticas fuertes, sería canalizarlo o manejar un modelo multifactorial con un psiquiatra o un médico general o un neurólogo. Cualquiera de ellos nos puede ayudar para dar un fármaco, ¿sí? Y vamos a tener ahí 4. Dice, si a las 3 semanas no hay una mejora clínica apreciable, prescribir tratamiento farmacológico para el trastorno de estrés postraumático o referir al paciente a un psiquiatra, que ya la estoy comentando, ¿sí? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son tratamientos de elección para el trastorno postraumático. Yo les sugeriría, y bueno, aquí nos maneja el tratamiento, que sí tenemos que estar manejando lo que serían medicamentos, pero bueno, desde mi punto de vista, postura, nada más. Yo les sugiero que sigamos lo que sería la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? A ver cómo nos va. Dice, la benzodiazepinas suelen ser ineficaces en el tratamiento de estrés postraumático e incluso pueden empeorar el estado clínico del paciente, ¿sí? Vean, chequenlo, que son medicamentos ahí que se van generando. Se mantiene el tratamiento farmacológico en la mayoría de los pacientes por 12 meses o más, si es necesario.
hay que checarlo, referir siempre al psiquiatra para esta parte de modalidad. Les comentaba y bueno, les sugiero, les apoyo, les digo que vayamos con la terapia cognitivo-conductual para esta parte. Y bueno, dice, dentro de esto se encuentra la terapia de exposición. Y también nuevamente, hace 8 días les dejé yo todos los tipos de terapia entran en esta parte y en especial en este caso la terapia de exposición, que consiste en exponer a los estímulos asociados en la vivencia traumática hasta que se produce la extinción de la respuesta sintomatológica. La terapia cognitivo-conductual, que también dice que se centra en la terapia de procesamientos cognitivos y abarca diversos componentes educativos identificación de las conexiones entre los acontecimientos, pensamientos y sentimientos, descripción del acontecimiento traumático y el cuestionamiento cognitivo. Y por último, las técnicas de manejo de ansiedad, que se basan fundamentalmente en el entrenamiento de inoculación de estrés para el control de la ansiedad y la ira. Entonces, esto sería una recomendación. Ustedes pueden manejarlo ampliamente. Aquí también les manejo lo que sería nuevamente otra listita de cómo generar este beneficio con la terapia cognitivo-conductual, como sería a través de la psicoeducación, información a la víctima y a sus padres de por qué suceden los eventos, para qué y cómo lo podemos ir trabajando, si el suceso traumático y las reacciones normales que producen en cuanto a los niños, la ocurrencia y en qué consiste cada tratamiento, ¿sí? Otros serían las habilidades parentales, que sería enseñarle habilidades de manejo conductual, atención positiva y selectiva, control de contingencias y tiempo fuera. Todas estas son técnicas conductuales, ¿sí? Para que ustedes lo chequen y que ya les dije que las van a estar trabajando ampliamente en modificación conductual. Habilidades de relajación, enseñar a que la persona, una de las habilidades más comunes en la relajación es la respiración, ¿sí? Relajar también los músculos y todo. Entonces hay que generar que estas personas puedan generar o desarrollar adecuadamente estas técnicas. Enseñar técnicas para manejo de estrés y relajación fisiológica, por ejemplo la relajación muscular progresiva y lo que es la relajación y la respiración, que son técnicas que se van dando. Otra de las técnicas o componentes de habilidades de modulación afectiva, como reprogramar, reestructurar y cómo dar las emociones, ¿sí? Identificar sentimientos, reconocer, regular estados afectivos, utilizar un lenguaje adecuado, soluciones de problemas, todo esto va dentro de este modelo. Uno más, habilidades de procesamiento y afrontación de afrontación cognitiva, que nuevamente sería con los pensamientos. Una que nos cuesta muchísimo trabajo y que se tiene que manejar ampliamente es la narrativa traumática. Crear un relato de cómo fue vivida, crear el relato de las experiencias traumáticas sufridas, corrigiendo distorsiones cognitivas, situar estas experiencias en el contexto de toda la vida de la vida de los niños o de la gente común y exponerse gradualmente a los estímulos temidos, ¿sí? Y bueno, sesiones conjuntas con padres e hijos, que es un modelo multifactorial que se puede manejar y es adecuado. Mejorar la seguridad y desarrollo del futuro, prevenir nuevos traumas. ¿Y para qué? Para generar una afrontación adecuada, ¿sí? Ese sería el modelo cognitivo puntual. También tenemos algo que nos genera importancia y que viene dentro de lo que sería el modelo psicoanalítico. Hipnosis. Esta técnica que es de terapia para trastorno de estrés postraumático o también de estrés agudo, constituye una herramienta auxiliar que se puede aumentar los beneficios cuando se integran con otros procedimientos terapéuticos, dado que los pacientes con este tipo de estrés presentan mayores respuestas a las sugestiones hipnóticas que otras personas y con frecuencia sufren sintomatologías disociativas. Se han hipotetizado el uso de la hipnosis para reestructurar y utilizar estos fenómenos con fines terapéuticos, sí, totalmente. Entonces, pero este tipo de procesos hipnóticos tiene que ser de gente muy preparada y con una especialidad en psicoanálisis, ¿sí? Ya sea psicoanálisis freudiano o ericksoniano, porque sería muy adecuado, ¿sí? Por eso hay que checarlo. Otro modelo terapéutico sería la desensibilización por movimientos oculares o reprocesamiento, que dice es una técnica específicamente desarrollada para este tipo de pacientes. Estos procedimientos constan de 7 movimientos de historia clínica, preparación, evaluación y medición, desensibilización, instalación y reevaluación en cuanto a su eficacia y demostración de su base teórica de resultados que no son concluyentes.
El último tratamiento, y que ya les dije que no nos compete, pero que debemos de saber ampliamente, es el tratamiento farmacológico. Aquí, para no entrar en grandes características, debido a que los médicos, psiquiatras y neurólogos pueden desarrollar los medicamentos que ellos crean oportunos dentro de lo que sería este tratamiento, y además que también los medicamentos se van evolucionando, pero bueno, vamos a tener tres grupos importantes, que serían los medicamentos que son manejados para ISRS totalmente, que son parte de lo que son los antiadrenérgicos totalmente, y también tenemos lo que serían las de la IMAO o inhibidores de la serotonina, ¿sí? Entonces ahí tendremos que checar esta parte. Y también tenemos lo que serían los ATS, ¿sí? Estos fármacos totalmente tenemos que verificarlos ampliamente, dependiendo del médico, a nosotros no nos compete, pero sin embargo va a depender de qué tipo de médico está consultando y qué tipo de generación de fármaco les está dando. Pero pues los más comunes que se van utilizando serían el propanolol, la clonidina y la guanfacina, totalmente parte de los antiadrenérgicos, que también ya les dejé, ¿cómo se llama? Una lista. De hecho, la lista que les dejé la semana pasada traía otro tipo de medicamentos que son de los más actuales. Estos son los que nos deja nuestro libro, ¿sí? Nuestro libro, y que tenemos que checar ampliamente. Dentro de lo que serían los IMAO tenemos los fenelcina y también tenemos la moclobemina totalmente, y agregamos lo que sería para los ATS la imipramina, que es muy común, que ustedes pueden checar, y la carbamazepina. Carbamazepina, que esa es muy común en el servicio o en el sector salud de gobierno, que es muy común, ¿sí? Y alguien que también podría generar el litio, ¿no? El litio es uno de los principales medicamentos que salieron desde los años 50, pero que ha sido beneficioso, o mejor dicho, genera mucho el apoyo a todas las ansiedades. ¿Sí? Entonces ahí va esta parte. Chicos, por el día de hoy, estos fueron los dos trastornos que estamos checando. Chéquense que van a compartir muchísimo de lo que son las ansiedades o el modelo general de ansiedad que vimos en la primera sesión, ¿sí? Toda la sintomatología que se está generando ahí, todo lo que serían los grupos que se están dando totalmente. Sin embargo, aquí lo más relevante, aparte de lo que serían los criterios de diagnóstico que se manejan, también podremos checar el tiempo que dura. Trastorno de estrés postraumático es después de un mes y va a pasar hasta los 6 meses, ¿sí? Y el trastorno de estrés agudo va de 2 días a 4 semanas. Por eso es importante que nosotros chequemos, junto con lo que serían sus criterios, y que todas las ansiedades van a tener diagnóstico diferencial y comorbilidad muy común en los trastornos. Así es que por favorcito vayan sacando lo relevante de esta sesión, y bueno, espero todas sus dudas, espero todo lo que sería sus comentarios. Gracias.